Hey, ¿qué onda, banda? Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Para quienes aún no me conozcan, en este canal yo les comparto mis inversiones de manera muy transparente. Les enseño mis cuentas, mi capital y todo el show. Y en estos videos publicados los domingos, un resumen semanal de las noticias más importantes que ocurrieron en toda la semana. Esto con la intención de que tomen mejores decisiones al momento de invertir. No son recomendaciones, simplemente es la mejor información, o más bien dicho, la información más importante, la que más pesa en la bolsa de valores o en los activos, criptomonedas, acciones, para que en un solo video ustedes estén bien enterados de todo el contexto de lo que ocurrió en la semana, para que en sus próximas inversiones puedan tomar decisiones más fundamentadas. Así que la intención con estos videos es de que pues los escuchen. Yo soy muy visual, por ejemplo, o que vayan acompañándome a ver el reporte semanal que les hago con mucho cariño. Y por eso les voy agregando imágenes y todo el show de los eventos que van pasando, o simplemente que lo vayan escuchando mientras están haciendo sus actividades. Probablemente después puede ser un podcast, pero por lo pronto va a ser con estos videos. Así que pues vamos comenzando a ver las noticias que pasaron en toda esta semana. Pues bienvenidos. Bueno, si se fijan, esta en realidad sería como ya otra vez la primera semana en la que les estoy compartiendo estos análisis. Vamos a comenzar con el formato que estamos utilizando anteriormente, pero ya vamos a ver las noticias de la semana completa, desde el día lunes hasta el domingo, para que tengamos toda la información de toda la semana, para que la siguiente semana ya tengamos todo el contexto y toda la información para poder tomar mejores decisiones en la siguiente semana. Que pues comenzamos con las noticias del día lunes 17 de agosto. Nos vamos a ir con un enfoque general y también enfocado en las acciones y también en las criptomonedas. La intención es que les digo que ustedes vayan escuchando este mundo. Este rollo de las noticias y de las acciones de las criptomonedas es como una vecindad, como chismes. El chiste es que vayas informándote del chisme completo para que ya después tú mismo puedes descubrir quién fue el chismoso, quién fue el que hizo esto, quién fue el que hizo el otro. Pero el chiste es que recabes la mejor información, o bueno, la información más importante, para que al final tú puedas tomar una decisión certera. Entonces, es la intención con estos videos, así que pues vamos comenzando. Les digo, con las noticias del lunes. Si se fijan, empezamos con esta noticia. Se desvanecen apuestas por alza inmediata de la Fed. Dice Wall Street retrocede tras débiles ventas minoristas. Corrijo esto. Ventas minoristas en Estados Unidos. Empezamos con estas noticias del lunes. Principalmente vamos a hablar sobre tasas de la Fed, el conflicto de Medio Oriente, Estados Unidos, Irán, la misma historia de siempre entre estos dos pares, precios del petróleo, dólar, etcétera. Lo vamos a ir viendo con el desarrollo de la semana. Se disminuye tráfico marítimo de Hormuz ante riesgo de ataques y estancamientos de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Dice resultados del sector minorista esta semana. Empresas como Home Depot, Walmart y Target iban a reportar sus ventas, ganancias en sus reportes trimestrales. La mayoría, un 85% de este sector del Standard & Poor's 500 ha superado estimaciones. O sea que casi siempre el 85% de estas empresas da resultados positivos, por lo que estaríamos esperando resultados positivos de las mismas. Dice, Moldavia recorta previsiones de crecimiento del PIB de 2026 a 1.8%. Dice, el ministerio atribuyó la revisión a la baja al aumento de los precios de la energía. Esta noticia principalmente por eso lo anoté, porque nos hace mención del aumento de precios de la energía, el conflicto en curso de Medio Oriente, de Estados Unidos e Irán, que se involucra en el estrecho de Hormuz, y la inestabilidad geopolítica, principalmente porque son los temas que vamos a ver en toda esta semana. Trump amenaza con bombardear Omán por su postura ante Irán, elevando la tensión en Medio Oriente. Dice Trump en una publicación de Truth Social, su aplicación, dice, si Omán se interpone, los bombardearemos sin piedad. Entonces ahí veíamos que el conflicto iba a estar tenso en toda la semana, y verdaderamente sí, pero no me voy a ir adelantando. Dice, inflación de Canadá sube a 3% por gasolina. También veíamos precios de la gasolina más elevados. Se preparan para aranceles del 50% de Estados Unidos. También Donald Trump aparentemente iba a meter los aranceles del 50%. Vamos a ver qué pasa en la semana. Fed mantiene elevados los rendimientos del tesoro. Dice, el mercado reduce expectativas de una subida de tasas en septiembre. Así van empezando más o menos en la semana, pero van a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Factor potencialmente negativo para las acciones. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si suben las tasas de interés, esto significa que sacar un préstamo o un crédito es más caro, pero para los inversionistas, para quienes reciben rendimientos por estas tasas, reciben mejores rendimientos. Bueno, ahora de manera del sector de las criptomonedas, el mismo lunes veíamos noticias como que Trump rechazaba prórroga del alto el fuego con Irán, este conflicto bélico que veíamos entre este par.
Sube oro y petróleo y el Bitcoin reacciona a la tensión geopolítica. Recordemos que cuando hay conflictos bélicos, los activos de mayor riesgo, como son las criptomonedas o las acciones, tienden a bajar por el conflicto y el peligro y el nerviosismo de los inversionistas, y activos como el petróleo o el oro suelen tener tendencias alcistas. Y bueno, a manera de resumen, veíamos esta frase, o bueno, con lo que yo me quedaba el día lunes, dice: los traders han reducido considerablemente sus expectativas sobre una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre, mientras que el dólar se ha debilitado. El dólar tuvo resultados muy débiles en esta semana, lo vamos a ver a continuación. El lunes y el martes no hubo noticias en el calendario económico. Recuerden que toda esta información está fundamentada o está basada con Investing. Me apoyo con Investing. Prácticamente yo me doy un clavado a Investing y agarro las noticias que creo más importantes o que pesan más y se las comparto de manera de resumen. Entonces también veo los calendarios económicos para ver eventos importantes, reportes trimestrales, anuncios de Donald Trump o cosas por el estilo. Aquí se los apunto. El lunes y martes no hubo muchos, o bueno, en realidad no hubo ninguno, pero noticias sí. O sea, Trump decía que no va a haber pláticas con Irán en curso ni programadas. Dice: el tráfico marítimo se ha reducido prácticamente a cero en el estrecho de Hormuz ante el temor de los buques, cisternas y las empresas navieras a posibles ataques. Aparentemente el martes ya el estrecho de Hormuz bloqueado otra vez, a lo que a consecuencia teníamos precios alcistas del petróleo, como lo vemos en la siguiente noticia. Dice: Wall Street cae ante nuevo repunte de petróleo y tensión en Medio Oriente. El temor a un cierre prolongado del estrecho de Hormuz vuelve a presionar al mercado. Brent, que es el índice, o bueno, más bien el activo del petróleo, y se volvió a superar los $90 por barril. Trump pausa aranceles del 50% a Canadá, dice que acuerdo está cerca. Para el día martes, el anuncio de los aranceles de Canadá los había pospuesto, los había prolongado, no iba a dar fecha de eso, por lo tanto no teníamos resultados, pero ya teníamos una nueva noticia de que se habían prolongado. Rendimientos de bonos de largo plazo alcanzan niveles no vistos en casi 2 décadas. Desde tasas elevadas y petróleo caro aumentan la presión sobre las acciones. Es lo que les comento: a mayor tasas, a un precio más elevado del petróleo, eso le perjudica a las acciones. En el secreto de las criptomonedas para el día martes, dice: Bitcoin defiende la zona de 62,000 mientras el mercado cripto intenta recuperarse. Dice: Bitcoin, Ethereum y XRP muestran señales de recuperación, aunque siguen enfrentando resistencias importantes. Dice: Ethereum continúa débil cerca de los $1,900. Recordemos que ha estado arriba de los 2,000. Ethereum mantiene presión bajista incluso mientras Bitcoin muestra mejor comportamiento. Nos vamos con el día miércoles. Empezamos ya con noticias del calendario económico en Investing, principalmente con la inflación en la zona europea. Tenemos un resultado de la inflación anual en julio. Dice: anteriormente era de 2.8%, se prevía un resultado mayor del 2.9% y prácticamente quedaba igual. Inventarios de petróleo, de crudo, también es un dato importante que hay que rescatar casi todos los meses. Teníamos resultados anteriores de 17.423 millones, se prevía 0.200 millones y teníamos resultados más elevados, por lo cual menor demanda y reduce el precio del petróleo. También minutos del Comité de Mercado Abierto, del FOM. Teníamos noticias o datos relevantes. Dice: Fed preocupa por inflación persistente. Funcionarios contemplan subir tasas si la inflación no baja al 2%. Si fijan, todo este tema de las tasas y de la inflación fue muy presente esta semana. También veíamos nuevamente temas del estrecho de Hormuz. Dice: tráfico en el estrecho de Hormuz cae mientras persiste guerra con Irán. Toda la semana prácticamente estos güeyes estuvieron conflictuados, por lo que el precio del Brent o del petróleo estuvo alcista y el estrecho de Hormuz parado. Trump anuncia operación económica aplastante contra Irak. Aparentemente Donald Trump iba a dar muy malas noticias económicas para Irán, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el servidor de las criptomonedas, el día miércoles veíamos que Bitcoin superaba 68,000 por primera vez desde junio. Ballenas reanudaban compras, las altcoins se disparaban y los menores rendimientos, esto debido a los rendimientos del tesoro y la renovada compra por parte de grandes tenedores ofrecieron apoyo a la criptomoneda tras meses de debilidad. El día miércoles tuvimos un repunte súper interesante en las criptomonedas. Esta es la intención de estos videos, que ustedes sepan el porqué de los movimientos en los mercados, tanto las criptomonedas como las acciones. Y el miércoles veíamos por qué habían subido tanto. Si tú tuviste la curiosidad o la duda de, ¿por qué las criptomonedas tuvieron ese pinche repunte alcista tan cabrón el miércoles?
Bueno, ahorita te lo voy a compartir. Dice BlackRock califica la caída de Bitcoin como una corrección de posicionamiento. Pero principalmente esta es la razón del por qué el martes, entre martes y miércoles, tuvimos este repunte de la tendencia alcista de las criptomonedas. Dice: Trump se reúne con líderes cripto en la Casa Blanca, impulsan la aprobación de la Clarity, que la Clarity es una ley gubernamental que apoya muchísimo al uso regulatorio de las criptomonedas. Dice: Clarity actúa para avanzar en la regulación de criptomonedas en Estados Unidos. Es una ley muy potente para las criptomonedas y fue un resultado muy positivo para las mismas. Por eso tuvimos esta tendencia alcista de las criptomonedas el día miércoles. Y continuamos con las noticias del jueves en el sentido de las acciones de manera general de la economía. Apuntamos estas noticias del calendario de investing en el calendario económico. Dice: nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerden que el tema del desempleo es muy importante también en las economías. Con resultados anteriores de 212,000, se prevía un resultado de 210 y tuvimos un resultado menor. Eso significa que menos desempleo, mayor actividad económica en el país, a lo que nos da resultado una economía más estable. También hubo resultados o anuncios de las minutas de la reunión política monetaria del Banco de México, que es Banxico, para dar resultados económicos. Dice: tasa se mantiene en 6.50 ante riesgo inflacionario. Banxico señala que mantendrá tasas sin cambios. En México, al igual que en Estados Unidos, Banxico es quien regula prácticamente las tasas de los bancos, en este caso de Banxico, que viene siendo una similaridad entre la Fed, se podría decir algo así. Veíamos que Oman pide paz permanente en la región del Estrecho de Hormuz. Irán declaró previamente que un acuerdo con Oman sobre nuevas rutas de navegación a través del estrecho está próximo a concluirse. Aparentemente movimientos ahí en el Estrecho de Hormuz por temas de petróleo. Dice: la ONU prevé que América Latina crecerá 2.2% en 2026. Aparentemente la ONU, una institución muy importante, daba noticias positivas para la economía en América Latina. Besen dará conferencia el lunes sobre el plan de presión contra Irán. Dice: Estados Unidos impondrá las sanciones más duras de la historia a Irán. Es lo que les digo, que aparentemente Estados Unidos, si ve que no hay un acuerdo, que no ha tenido desde meses con Irán por el tema del estrecho de Hormuz, pues va a empezar a haber ya regaños más fuertes económicamente hablando de Trump hacia Irán. Casa Blanca busca 1,000 lanzamientos espaciales anuales para 2030. Esta es una noticia que quise rescatar porque nos da el sentido de que siguen enfocándose en este tema del aeroespacial, de la tecnología de los cohetes. Todas las empresas que tengan relación con los cohetes o con las naves, etcétera, van a tener resultados interesantes porque le están dando un enfoque a los lanzamientos espaciales. Entre ellas Tesla y una empresa Airspace, que también se enfoca en esto. Wall Street presiona por petróleo y rendimientos de los bonos. Dice: el encarecimiento de la energía vuelve a alimentar preocupaciones sobre inflación y tasas de interés. Si se fijan, los recursos, la energía, el petróleo empiezan a ser más caros, lo cual pues se empieza a inclinar a un poco más de inflación en el país. Y el jueves, veíamos que Bitcoin rebota cerca de los 70,000. Seguía subiendo Bitcoin por comentarios de Trump y caídas del rendimiento. Dice: Trump pide aprobación de la ley Clarity, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, en reunión con líderes cripto, lo cual seguía dando resultados positivos para las criptomonedas y veíamos que el rally seguía subiendo. Y finalmente, para ver las noticias del viernes, estas eran las noticias que alcanzamos a rescatar del calendario económico, en donde veíamos ventas minoristas de México con resultados negativos. Y también algo interesante con el PMI de Estados Unidos, veíamos que el manufacturero puse aquí decepcionante porque no fue negativo, simplemente fue menor a lo esperado, pero sin embargo era mayor a 50 puntos, lo cual nos hace entender que la economía sigue en expansión, pero con menor fuerza. Y a diferencia de los servicios, el PMI de los servicios fue positivo, los rendimientos del oro también subieron, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí rescaté este resumen. Dice: el PMI de Estados Unidos mixto, manufacturera se debilitaba, pero servicios sorprendió al alza, mostrando una economía aún fuerte y menor presión para que la Fed baje tasas.
Y estas eran ya las noticias del viernes. Dice, Wall Street cierra al alza, pero registra pérdidas semanales. El viernes cerraban con resultados positivos, pero en resumen, semanalmente tenían resultados negativos. El repunte de los rendimientos del tesoro y el petróleo presionó a las acciones durante la semana. Esto es interesante, rescatar esto es interesante, porque es lo que les comentaba anteriormente. Si hay mayores tasas, o sea, si Estados Unidos está pagando mejores rendimientos por darle su dinero, que es una inversión, por así decirlo, CETES, similar a México, que es muy difícil de correr riesgos, pues la gente deja de lado las acciones con mayores riesgos, de las inversiones con mayores riesgos, en este caso las acciones o las criptomonedas, y se inclinan a rendimientos más estables, más seguros, con mejores rendimientos, como lo es las tasas. Si aumentan, pues esto le pega a las acciones de las criptomonedas. Veíamos rendimientos del tesoro vuelven a subir tras el fuerte PMI de servicios, que es lo que les comentaba anteriormente. El bono a 10 años rondó entre los 4.75% y el de 30 años a 5.27%, reforzando la expectativa de tasas altas por más tiempo. Es lo que les digo, está algo similar para que entiendan un poquito más a los CETES de México. Veíamos que el peso mexicano rompía momentáneamente los 16.90, ya estaba abajo de los $17, dice, alcanzando su mejor nivel desde mayo de 2024 ante debilidad del dólar. Aquí me pareció interesante, no es que sea bueno que el peso esté bajando, simplemente la consecuencia de que ahorita Estados Unidos, también un dato importante, Estados Unidos actualmente tiene una deuda de 40 billones, o sea, ya están endeudadísimos. Entonces eso empieza a preocupar un poquito al país y empieza a haber más inflación, se empieza a debilitar su moneda y en consecuencia las paridades del dólar con cualquier otra moneda empiezan a bajar, entre ellas el peso mexicano también, y por eso vemos ahorita el peso tan bajo. Y finalmente, de las noticias del viernes, veíamos que Trump afirmaba que Irán quiere un acuerdo, pero no está listo para el acuerdo, decía el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene la presión mientras prepara nuevas sanciones económicas contra Teherán. El fin de semana vamos a ver cómo concluye este tema de las consecuencias que tiene Donald Trump para Irán. Y finalmente el viernes veíamos que Bitcoin se disparaba cerca de 79,000 y acumulaba 23% semanal. Dice, su mejor semana en más de 3 años. Se componían las criptomonedas, dice, regulación favorable y flujos institucionales se impulsan el rally. Ahorita las criptomonedas están muy positivas, se están soportando en un nivel de los 79, 80 mil dólares. Después de la caída que tuvo anteriormente, estaban entre los 60 mil, 65 mil, y ahorita están cerca de los 80 mil, entonces ya ahorita están mucho más positivas que la semana pasada. Y finalmente, a manera de resumen, el fin de semana, entre ayer y hoy, veíamos que Estados Unidos anunciaba un día de económico contra Irán que va a ser mañana, y se prepara para el lunes las sanciones más severas aplicadas contra un país, o sea, Irán, y Irán amenaza con bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo si continúa la presión. Les digo, Irán y Estados Unidos son estos güeyes que se están peleando cada rato, luego se arreglan, luego se pelean. Es la misma historia de siempre, pero el lunes vamos a ver qué pasa con las sanciones que dice Trump que les va a poner. Y también el tema del petróleo, dice, petróleo vuelve a reaccionar a las tensiones con Irán. Las amenazas de sanciones contra sus socios comerciales elevan el riesgo de una menor oferta mundial de crudo. Menor oferta, mayor precio, la ley de oferta y demanda. Y finalmente cerramos la noticia de las criptomonedas del fin de semana con esto. Dice, Bitcoin se mantiene alrededor de los 77,000 tras acercarse a los 80,000, lo que les comentaba. El rally pierde algo de fuerza durante el fin de semana, pero Bitcoin conserva gran parte de las fuertes ganancias semanales. Y bueno, de manera muy breve, miren, en menos de 20 minutitos ya se alcanzaron a chutar todas las noticias de la semana. Vimos temas de las tasas, de la inflación, conflicto del Medio Oriente, precio de los rendimientos del tesoro, el precio del Brent. Ya están un poquito más fogueados con carnita para la siguiente semana, puedan tomar decisiones ya un poquito pues más acertadas a la realidad, con más conocimiento, con mayor información. Y eso les va a facilitar porque están más preparados para la siguiente semana a tomar mejores decisiones. Así pues bueno, con esto concluiría el video del resumen semanal de las noticias financieras de esta semana.
¿Les gustó o no les gustó? Me encantaría leerlos, ver si les está agradando este contenido que les estoy compartiendo todos los domingos, resumen semanal, y todos los viernes un resumen de mis inversiones, en donde les platico prácticamente si me fue bien, si me fue mal, y les enseño mis cuentas. Y bueno, finalmente con esto ya concluiría el video de esta semana. Encantado nuevamente de compartirles noticias financieras. Y pues nada, me despido. Un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes. Encantado de leerlos, encantado de saber de ustedes. Tienen mi información, mi número de WhatsApp ahí en la descripción del video. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Así que pues encantado de estar aquí con ustedes y nos veremos en una próxima inversión.